Estudiaremos modelos atencionales actuales para comprender mejor los mecanismos atencionales y también para luego, en clases posteriores, poder comprender también las perturbaciones, los trastornos y las dificultades atencionales. Una mejor comprensión surgirá si primero tenemos bien claro algunas definiciones. La primera de Parasuraman, que me interesa compartir con ustedes. La atención no es un proceso unitario, sino el nombre dado a una serie limitada de procesos que interactúan mutuamente durante el desarrollo de tareas perceptivas, cognitivas y motoras. ¿Cuáles son esa serie limitada de procesos? ¿Qué clase de procesos son? ¿Cómo interactúan mutuamente? Obviamente los modelos atencionales intentan responder estas preguntas. Sin embargo, la definición que tenemos debajo nos da una primera aproximación. Nos dice, la atención es el proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente. Proceso selectivo de la información. Es decir, debemos elegir dentro del torrente total de input posible qué aspectos serán tomados en cuenta, qué aspectos serán ignorados, qué aspectos serán mantenidos como en una observación de segundo plano. ¿Qué determina que una información es necesaria y otra información no lo es? Dice luego consolidación de programas de acción, y esto es relevante, es decir, no atendemos para tener una observación pasiva, sino que prestamos atención para participar en el mundo de alguna manera. La persona vive definida en el presente con un pie en el futuro, llevando consigo todos los bagajes de la experiencia. Por ende, cuando actúa, tiene una idea de futuro previsible. Eso está integrado en sus programas de acción. Tiene diversos programas de acción. Y el proceso atencional implica necesariamente una selección entre ellos. Al mismo tiempo, estos programas de acción elegibles deben estar de alguna manera disponibles y por ende almacenados en algún lugar. Y luego, mientras estamos realizando la acción, debemos tener la capacidad de controlarlos. Por consiguiente, también debemos poder monitorear qué es lo que estamos haciendo, comparar en qué nivel estamos del plan y por ende poder realizar modificaciones. Aquí vemos realmente la complejidad de los procesos atencionales y por qué muchas veces, cuando hablamos también de atención y avanzamos, por ejemplo, podemos hablar del fenómeno de atención ejecutiva, como veremos en otra clase, la conceptualización de los fenómenos atencionales comienzan a solaparse con conceptos como memoria de trabajo, como conceptos como la capacidad de planificación, de control, por ende de funciones ejecutivas. Para concluir con las definiciones y redondear los conceptos anteriores, veremos esta definición que concluye con una pregunta que contestaremos hacia el final de la clase. Permítame leerla. La atención es una facultad de muchas especies animales que reducen el flujo de información en el sistema sensorial mediante el realce y la eliminación de componentes de la corriente de input. Esta operación es guiada por metas, situadas principalmente en la corteza prefrontal, que mantiene la plantilla de estos componentes relevantes o importantes. Y el interrogante es, ¿qué determina la relevancia o importancia de los estímulos entrantes, de acuerdo a lo cual la atención es aplicada y las acciones en respuesta a esos estímulos son generadas? Más adelante contestaremos este interrogante al plantear el modelo de Corbetta y Schulman. Pero lo que nos interesa ahora es destacar claramente cómo en esta definición se complementan los comentarios hechos sobre la definición de Luria. Como claramente los procesos atencionales implican necesariamente planes, monitoreo, control y el uso fundamentalmente de funciones mnémicas, es decir, que los procesos atencionales se imbrican en gran medida
con los procesos de memoria de trabajo y de funciones ejecutivas. Antes de entrar definitivamente en materia, trataremos de diferenciar algunos procesos que están involucrados en la atención, como son los procesos de vigilia y también las diferencias entre atención y conciencia. Al respecto, por eso, nos apoyaremos en este gráfico de Damasio, que es uno de los más notables investigadores sobre la neurobiología de la conciencia. Damasio indaga en los distintos niveles conscientes presentes en el ser humano, desde el más primitivo protoyo, formado por el conjunto de patrones neuronales que representan el estado interno físico-químico del organismo en cada momento, que se representa en la parte inferior de la transparencia, a los cambios que va a sufrir hasta llegar a un desarrollo de un self mediante la interacción con el ambiente y la aparición de un yo autobiográfico que emerge como consecuencia de la capacidad memorística humana para registrar las sucesivas informaciones que está proporcionando el yo central, lo que permite dotarlo de pasado, de presente y de futuro. El yo autobiográfico se produce en organismos dotados de una capacidad sustancial de memoria y de capacidad de razonamiento, pero no requiere del lenguaje. La aparición del funcionamiento del lenguaje produce el desarrollo de la creatividad y de la conciencia en las formas más amplias y superiores. Así cobrarán sentido estas tres afirmaciones de Damasio. Excepcionalmente pueden separarse la conciencia de la vigilia, así como la conciencia y la atención de baja intensidad. La atención de baja intensidad antecede a la conciencia, mientras que la atención focalizada es posterior al desarrollo de la conciencia. La atención es tan necesaria para la conciencia como para tener imágenes, pero la atención no es suficiente para la conciencia y no es lo mismo que la conciencia. Y al estudiar esta pequeña relación de Damasio sobre un paciente, se ejemplificará mucho mejor la diferencia entre atención y conciencia. Repentinamente, aquel hombre se detuvo a mitad de una frase y su rostro quedó inmóvil, la boca paralizada, todavía abierta, los ojos fijos vacuamente en un punto de la pared que había a mi espalda. Durante unos segundos se quedó inmóvil. Le llamé por su nombre, pero sin obtener respuesta. Luego se movió ligeramente, chasqueó los labios, posó los ojos en la mesa que había entre nosotros, pareció ver una taza de café y un florerito metálico. Tuvo que verlos porque cogió la taza y dio un sorbo. Tocó el florerito. Le pregunté qué ocurría y siguió sin responder. Su rostro carecía de expresión. No me miró. Luego se puso en pie y pareció nervioso. Se dio vuelta y se acercó lentamente hacia la puerta. Me levanté y volví a llamarle. Se detuvo y me miró, y recuperó parte de su expresión facial. Parecía perplejo. Lo llamé otra vez y dijo ¿qué? En fin, el paciente está despierto, en parte receptivo, con cierto comportamiento, presente en cuerpo, pero sin contar de forma personal, ausente, sin terminar de irse. Obviamente Damasio está describiendo un paciente en una crisis de petit mal. Comenzaremos estudiando un modelo atencional clásico que no por ello es un modelo que ha perdido actualidad. Vamos a ocuparnos obviamente en primer lugar del modelo de Mirsky. Mirsky desarrolló, entre otras cosas, la que se conoce como la batería de evaluación atencional del National Health Institute. Ha sido un investigador por muchísimos años de esa institución y por ende tiene una larga trayectoria en la evaluación de los procesos atencionales. Muchas de las pruebas que se usan en la actualidad fueron ya utilizadas por Mirsky en los primeros estudios, como vamos a ver ahora. Y también incluso el desarrollo del famoso test de atención continua, que ya existía y que se había desarrollado para el entrenamiento y para la evaluación de los controladores aéreos, va a ser utilizado por Mirsky y va a ser el primero que lo utiliza para evaluar la atención en el ámbito clínico. En el diagrama que tenemos a la vista
donde él va a mapear como resultado de sus investigaciones y va a analizar los distintos componentes de la atención, vemos básicamente que él clasifica la atención en la capacidad de focalización, ejecución, la capacidad de mantenimiento atencional, codificación y cambio atencional. Como venimos sosteniendo, la atención requiere la coordinación de diferentes operaciones y que tales procesos cognitivos se encuentran localizados en distintas regiones del cerebro y que el rendimiento en una tarea requiere la acción coordinada, mancomunada de estas operaciones en un sistema. Las características de este modelo son muy simples. Nos dice que la atención es un proceso complejo, un sistema de procesos que pueden dividirse por lo menos en la capacidad de focalización y ejecución. Estas mantenidas y trabajadas en forma conjunta, porque es muy difícil evaluar la focalización de la atención sin pedirle al sujeto que realice, que ejecute alguna acción o actividad. La capacidad para mantener un set atencional, para poder cambiar de un set atencional a otro y por ende para codificar su experiencia. Cada una de estas funciones son sostenidas por distintas partes del sistema nervioso central, como veíamos en la transparencia anterior y como veremos a continuación en detalle. Y esta organización permite compartir la responsabilidad de las funciones atencionales, las cuales implican especialización, la cual nunca es absoluta, no necesariamente absoluta, y en ciertos casos las estructuras pueden sustituirse por otras, como ocurre con posterioridad a injurias cerebrales. La capacidad de focalización está soportada, generada a partir de la actividad y la interacción del lóbulo parietal, el cuerpo estriado, en particular el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. La capacidad de focalización depende de actividades de las áreas parietales de ambos hemisferios y también del cíngulo anterior. En cuanto a la capacidad de atención sostenida, tiene un rol central también áreas rostrales del cerebro medio, incluyendo la formación reticular mesopontina y el núcleo reticular del tálamo. La capacidad de codificación del estímulo obviamente depende del hipocampo y de la amígdala. La posibilidad de cambio atencional es una función saliente de la corteza prefrontal, incluyendo el giro del cingulado anterior. Con posterioridad a los estudios de Mirsky, pero siguiendo en la misma línea, Tatman, que había trabajado mucho en el estudio de la atención, fundamentalmente en los trabajos con esquizofrénicos, percibió que un rol sumamente importante tenía también la estabilidad del proceso atencional. Entonces aparece el concepto de stability, que es básicamente la estabilidad. La capacidad de la persona de mantener un determinado set atencional a medida que va pasando el tiempo, regulando por consiguiente las demandas propias como las demandas del ambiente, a los efectos de producir un rendimiento estable a lo largo del tiempo. En muchas de las pruebas computadas de atención, una de las variables que se estudia es cómo va variando el patrón atencional a lo largo del paso del tiempo y a medida que también van cambiando las exigencias. En esta transparencia simplemente tienen ustedes a la vista un resumen de lo que venimos desarrollando en las anteriores. Por consiguiente, mientras la dejamos allí para que puedan explorarla, me gustaría simplemente hacer un comentario sobre el último de los aspectos, el que estoy aquí marcando con la letra X. Es decir, el que dice daños o disfunciones en una de estas regiones pueden conducir a circunscribir o especificar ciertos déficits en las funciones atencionales. Esto es absolutamente correcto, pero también debemos comprender que, como en los procesos atencionales, estos aspectos interactúan muchas veces y en esas interacciones están conectándose áreas cerebrales que se encuentran distantes, en no pocas ocasiones la disfunción o la dificultad o la pérdida de funcionamiento está vinculada no a una afectación en especial de tal lugar del lóbulo parietal
o de tal lugar del área del cíngulo, sino simplemente puede estar alterada la conexión entre ambos. Aunque esta no es una clase enfocada estrictamente en la evaluación, me gustaría, porque de alguna manera implica recordar la manera en que Minsky fue desarrollando el modelo, que estudiemos algunas de las maneras en que cada una de estas funciones o aspectos de la atención han sido evaluadas. En forma clásica, todos vemos claramente que la capacidad de focalización y ejecución ha sido evaluada a lo largo de pruebas en general, por ejemplo, como búsqueda de símbolos, el Trend-Making A y B. En particular, debemos tener en cuenta aquí el Trend-Making A, todas las pruebas que conocemos de cancelación, en general las más famosas, las pruebas de cancelación de letras, la cancelación de diamantes, en niños pequeñitos, la cancelación en niños de preescolar, la cancelación de ositos, y obviamente en las pruebas de Go No Go. El aspecto de cambio tensional ha sido particularmente evaluado a través de pruebas como el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, en particular tomando en cuenta la capacidad que tiene la persona para modificar el set cognitivo a medida que se van sucediendo las respuestas y el entrevistador le modifica los criterios que el paciente está realizando. La capacidad de atención sostenida, ya desde el principio Minsky la evaluó básicamente utilizando los test de atención continua, los CPT. Y en particular las respuestas correctas que da el paciente, tanto a los targets como a los no targets, es decir, a los distractores. Y tomando en particularmente en cuenta los tiempos de reacción, es decir, cuánto tiempo el paciente tarda en reaccionar para ejecutar la conducta que se le requiere. La capacidad de codificación ha sido evaluada de muy diversas maneras y la vemos clásicamente a través de las pruebas que aparecen incluso en algunas escalas de inteligencia, por ejemplo, la capacidad para repetir dígitos directos que encontramos en las escalas Wechsler. Pero cuando hablamos de codificación, y especialmente si recargan un poco memoria de trabajo, le prestamos particularmente atención a la capacidad para recordarlos de manera inversa. El subtest de aritmética clásicamente ha sido utilizado para ello, y también el test de imitación manual que aparece en muchas pruebas de memoria. La estabilidad se estudia básicamente a través de la manera en que varían los tiempos de reacción en la aplicación de pruebas como el Continuum Performance Test. En el fondo, aquí tenemos presentado de manera simple lo que ha sido la batería de evaluación de Minsky, que también fue por muchos años la que se conoce como batería de evaluación del National Health Institute de los Estados Unidos. Obviamente en la actualidad algunas de estas pruebas se siguen usando en forma efectiva y con mucho éxito, y otras han sido sustituidas por pruebas de mejor calidad y de mayor confiabilidad. Para concluir con la exposición del modelo de Minsky como corolario de la explicación de la batería atencional que él usó, tenemos aquí los resultados de algunas de las pruebas, tal como se las reflejó en una investigación. Lo primero que observamos es que él ve que los resultados se distribuyen en 4 factores. También podemos ver, al analizar el primer factor, que el test de Wisconsin captura en forma muy eficaz el factor de flexibilidad y de cambio atencional, pero no así en las restantes pruebas. Deben ustedes comprender que las puntuaciones ideales van de +1 a -1 y que cuando son positivas la correlación es positiva, y lo inverso obviamente cuando las puntuaciones son negativas. Por ejemplo, -0.3 es una correlación negativa, 0.95 es una correlación positiva. Estudiando el factor 2, ahí vemos que aritmética y dígitos de las escalas Wechsler
tienen una buena capacidad para estudiar la capacidad de codificación, a lo mismo que en forma inversa la comisión por errores. Quiere decir que a menor cantidad de errores por comisión, esto también nos da una unidad de medida con respecto a la capacidad de codificación. Sin embargo, las diferencias que observamos, punto 38 para códigos del Wix, punto 35, nos indican que en realidad estas dos pruebas, que estamos marcando aquí, capturan el elemento con muchísima más precisión que las otras dos. Y al mismo tiempo nos queda claramente enunciado que ni los tiempos de reacción del CPT, ni la cancelación de dígitos, ni es decir, el tiempo en cancelar, ni los errores por omisión, tienen alguna relevancia cuando estamos tratando de evaluar la capacidad de codificación. En el tercer aspecto tenemos la capacidad de atención sostenida. Aquí vemos claramente que son las respuestas del CPT las que capturan esto, es decir, las respuestas correctas, la cantidad de respuestas por comisión, es decir, los errores por acción, y los tiempos de reacción. Y que las restantes puntuaciones no capturan para nada el factor de capacidad de atención sostenida. Finalmente, tenemos para el factor 4, donde se miden en forma conjunta focalización y ejecución, la misma situación, pero donde allí sobresale códigos del Wix, la menor cantidad de omisiones en pruebas de cancelación y obviamente la posibilidad de hacer esto a alta velocidad y con eficiencia como ocurre en las pruebas de cancelación de dígitos. Obviamente también en el último segmento podemos observar, de acuerdo al modelo matemático de Kosomirsky, cuánto de toda la variación que presentaban las pruebas es explicada por cada uno de los factores, lo cual nos da una idea también del cómo intervienen en cada uno de ellos, es decir, el factor 1, el 2, el 3 y el 4, en los procesos atencionales. Lógicamente, dado que el total de la varianza, cosa que está marcada aquí, es 64,6, al mismo tiempo también nos queda el mensaje de que debe haber factores que no están siendo capturadas por estas pruebas. En definitiva, eso nos deja entonces en síntesis dos enseñanzas. Una, si uno quiere evaluar la atención debe tomar una diversidad de pruebas. Y si quiere tener un resultado mejor que el que tenemos aquí a la vista, deberá tomar un conjunto de pruebas que capturen todas las posibilidades de la atención en forma más variada. Y eso es lo que ha ocurrido, obviamente, con el desarrollo de las baterías atencionales más modernas.